Los resultados del concilio parecen oponerse cruelmente a las expectativas de todos, empezando por las de Juan XXIII y siguiendo por Pablo VI. Se esperaba una nueva unidad católica y sin embargo se ha llegado a un disentimiento que ha parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción. Se esperaba un salto hacia adelante y sin embargo nos hemos encontrado ante un proceso regresivo de decadencia que se ha desarrollado en gran medida precisamente bajo el signo de una apelación al concilio y por tanto ha contribuido a desacreditarlo para muchos. Por consiguiente, el resultado parece negativo. Es innegable que este periodo ha sido decididamente desfavorable para la Iglesia Católica. No creo que el concilio pueda realmente ser considerado responsable de evoluciones e involuciones que, por el contrario, contradicen el espíritu o la letra de sus documentos. Mi impresión es que los daños a los que se ha enfrentado la Iglesia en estos 20 años son debidos más que al auténtico concilio, al desencadenamiento en su interior de fuerzas latentes agresivas, polémicas, centrífugas. Yo defiendo siempre la tesis de que la crisis actual no viene del concilio. Yo en el Concilio Vaticano II todavía no he encontrado una herejía. Y además tenemos que decir que la inmensa mayoría de los curas tampoco se lo han leído. ¿Quién se ha leído de los sacerdotes de mi diócesis las 4 constituciones del concilio? Pues se contarán con los dedos de la mano. A mi modo de ver, todo viene de la teología de la secularización, que nos llegó por estos autores. Robinson tenía un pequeño libro, Sincero para con Dios, Honest to God. Ese librito, a mi modo de ver, me puedo equivocar, es el que más daño ha hecho a la fe en todo el siglo pasado. Se basaba en 3 grandes autores que desconocíamos en aquel tiempo. Yo estaba en el seminario: Tillich, Bonhoeffer y Bultmann. Y resulta que decía Tillich que no podemos dirigirnos a Dios como un ser distinto de nosotros para que nos ayude, que Dios es la profundidad de nuestra existencia. Claro, dejaba la cosa con una ambigüedad terrible, ¿no? Terrible. Claro, si a mí me dice que la profundidad de la existencia es nuestra alma, yo lo acepto, pero ese gran filósofo protestante no distinguía entre Dios y el alma. Luego estaba Bultmann, que nos decían es un alemanote que ha escrito unos libros gordos así en alemán de exégesis y que ha dejado claro que los milagros de Cristo no son históricos, la resurrección tampoco, la conciencia que Cristo tuvo de ser Dios tampoco. Nos dejaba allí un Jesús de Nazaret que a la hora de morir pues entregaba su futuro a manos de Dios, moría confiando en él, la justificación por la fe, típicamente protestante, y no que te quedaba más. Y era un alemanote que había estudiado la Biblia como nosotros. Y en aquel tiempo, hablo de lo que yo he visto, nosotros teníamos la Biblia, pero no la leíamos. La Iglesia Católica antes del concilio, la Biblia, pues no la leíamos los seminaristas, los profesores tampoco la leían en clase. Y viene un señor que conocía la Biblia mejor que nosotros y nos dice eso y se te viene la fe abajo. ¿Entendido? Se te viene la fe abajo. Y yo vi perder la fe a mis propios profesores. Y en Pamplona tuvimos 140 sacerdotes secularizados. Y que no me digan a mí que esos sacerdotes se secularizaron porque buscaban el matrimonio. Clero de Navarra... ¿En cuánto tiempo fueron esos 140? ¿En la diócesis de Navarra? Pues empezó la cosa ahí en torno al año 68, 67, y no podría decir pues los años 70, digámoslo así. Y entonces esos sacerdotes buscaban el matrimonio. No, el clero de Navarra era un clero excelente. Eran sacerdotes buenos, trabajadores, piadosos, trabajaban en cursillos de cristiandad, pero con una alegría y unos resultados formidables. Y en el seminario, los mejores alumnos del seminario de Pamplona se iban con los Padres Blancos o con el Instituto de Misiones Extranjeras de Burgos y entregaban sus vidas a la evangelización. Era un tiempo de gracia. Pero realmente esto nos arrancó la fe. Y esto fue un virus que se fue metiendo, pues porque no podíamos hablar de Dios. Ojo, y la frase era vivir como si Dios no existiese. O sea, no se negaba la existencia de Dios, pero había que prescindir de Dios. Dios es un ser superfluo. Es título de algunos libros de aquella época. Y entonces Dios no fundamenta nuestra vida y en vez de rezar a Dios con las manos abiertas, lo que tenemos que hacer es atender a los pobres con las manos extendidas. Y se dejó a Dios por los pobres. Por ejemplo, pues una comunidad de religiosas que se dedica a formar a chicas cristianamente. De pronto les entra el virus de la secularización.
empiezan a hacer reuniones, se quitan el hábito. Vienen a decir que lo que importa es los pobres. Se van a vivir a pisos con los pobres, con los barrios más pobres y abandonan el convento. Y esas monjas desaparecen del mapa en pocos años. Han desaparecido congregaciones enteras. Y eso no es por el concilio. Yo repito que en el concilio todavía no encuentro ninguna herejía. ¿Entendido? Y pasó lo mismo, me vais a permitir, en Holanda. En Holanda exportaba al mundo todos los años 400 misioneros al año. Yo me los he encontrado en África, misioneros holandeses magníficos, ya ancianos. ¿Y qué pasó? Ahora Holanda pues tiene un 50% de agnósticos y la religión más practicante es el Islam. ¿Qué pasó? ¿La masonería? No. ¿Poderes ocultos? No. Unos teólogos llamados Schillebeeck y Schonenberg, a los que yo tuve que leer en holandés, porque hice la tesis doctoral sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía en todo el siglo XX, y ellos hablaron de la transignificación, que eso es reducir la Eucaristía a nada. Schillebeeck decía, lo decía en holandés, que Cristo está presente para el que tiene fe, pero no de una manera absoluta. Habían perdido el concepto de sustancia y se habían ido por el concepto del sentido que proviene de la fenomenología de Husserl. ¿Entendido? Y entonces, pues luego pasaron a la cristología. Schonenberg dice, Jesucristo tuvo conciencia humana. Dice Renner que la persona es conciencia humana, luego Jesucristo es persona humana. Eso sí, es hijo de Dios, pero en un sentido adoptivo. Y Schillebeeck, con otras palabras más, pues lo mismo. Entonces es un país que pierde la fe. Sacaron aquel famoso catecismo holandés, que yo leí en holandés, Eso fue y una tenía 10 puntos que eran totalmente inaceptables. Y la fe, yo lo sé por experiencia, se puede perder en 4 días. Y no soy pesimista, ¿eh? En Navarra, se puede ganar en menos. En Navarra ya estamos en plan de recuperación. Ojo, en Navarra ya tenemos un clero joven que viste de clerman, que reza, bendito sea Dios. ¿Entendido? Y no soy pesimista en absoluto. Pero yo creo que tenemos que ser objetivos y decir eso, que fue un virus que se comunicaba y que en parte todavía sigue.